¿Te has encontrado alguna vez cuestionándote si deberías decir o hacer algo porque temes lo que otros pensarán? Ese sudor frío, ese nudo en el estómago, ese miedo, conocido como el ¿qué dirán?, puede detenernos en seco, como si nos pusieran una zancadilla en medio de una carrera. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos paraliza la opinión de otros, incluso antes de que la expresen? En este video, vamos a meternos de lleno en este laberinto mental. Vamos a destripar cómo funciona este miedo, por qué es tan común, y lo más importante, vamos a armarnos con 3 estrategias psicológicas para enfrentarlo y superarlo. Si alguna vez has sentido este temor, quédate conmigo porque te aseguro que no volverás a verlo de la misma manera. Vamos a hablar claro, sin paños calientes. El miedo al qué dirán es algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. El miedo al qué dirán es como un virus silencioso que se cuela en nuestras vidas y nos va minando poco a poco. Se infiltra en nuestros pensamientos y afecta nuestras decisiones. Es una forma de ansiedad social que nace de nuestra necesidad innata de pertenecer, de ser aceptados por la tribu, por el grupo. Esta necesidad de aceptación es algo profundamente humano. Desde que somos pequeños, aprendemos a buscar la aprobación de los demás para sentirnos seguros, para sentir que no estamos solos en la selva. Es un mecanismo de supervivencia. Pero, como todo en la vida, el equilibrio es fundamental. No podemos dejar que el miedo al qué dirán controle cada aspecto de nuestra existencia. Cuando este miedo se descontrola, cuando se convierte en una obsesión, se transforma en un muro que nos impide actuar con libertad, con la confianza que necesitamos para comernos el mundo. Nos limita y nos encierra. Es como si lleváramos un grillete invisible que nos ata a la opinión ajena. Nos volvemos prisioneros de lo que otros puedan pensar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has renunciado a una idea, a un proyecto, a un sueño, simplemente porque te aterraba la reacción de los demás? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas veces has dejado de ser tú mismo, de expresar tu opinión, por miedo a las críticas, a las burlas, al rechazo? Este miedo nos roba nuestra autenticidad. Imagina que estás en una reunión de trabajo, rodeado de tus compañeros y superiores. Es un escenario común donde el miedo al qué dirán puede paralizarnos. De repente, tienes una idea brillante, una solución innovadora que podría cambiar las reglas del juego. Sientes la chispa de la creatividad. Pero, en ese instante, el miedo al qué dirán te asalta como un león hambriento. Te sientes vulnerable y expuesto. Empiezan las dudas, las inseguridades. ¿Y si mi idea es una tontería? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si pierdo mi trabajo? Estas preguntas nos invaden. Y así, sin darte cuenta, te autocensuras, te callas, y la idea se queda atrapada en tu garganta como un pez fuera del agua. La oportunidad se desvanece. Nos convertimos en nuestros peores enemigos. Es como si tuviéramos un crítico interno despiadado que se dedica a sabotear nuestra autoestima. Este crítico interno puede ser muy destructivo. Pero, ¿y si te dijera que podemos desactivar a ese crítico? Que podemos liberarnos de esas cadenas invisibles. ¿Y si te dijera que podemos aprender a gestionar el miedo al qué dirán para que deje de controlarnos? Es posible tomar el control de nuestras vidas. Juntos, aprenderemos a vivir sin miedo. Manos a la obra. Vamos a empezar a combatir al miedo al qué dirán con una herramienta poderosa, una especie de bisturí mental, la reestructuración cognitiva. No te asustes por el nombre, que suena más complicado de lo que es. En realidad, es una técnica accesible para todos. En esencia, se trata de cuestionar y cambiar esos pensamientos negativos, esas ideas irracionales que nos paralizan. Es un proceso de autoconocimiento y transformación. Es como si tuviéramos un disco rayado en la cabeza que repite sin cesar. No eres lo suficientemente bueno. Todo el mundo te va a juzgar. Vas a fracasar. Estos pensamientos se convierten en barreras invisibles. La reestructuración cognitiva nos ayuda a cambiar la canción, a poner una melodía más positiva y realista. Es como cambiar de emisora en la radio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un poco de autocrítica, pero de la buena, de la que nos ayuda a crecer. Es un ejercicio de honestidad con uno mismo. El primer paso es identificar esos pensamientos negativos automáticos, esas frases lapidarias que nos lanzamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Es como hacer un inventario mental. Por ejemplo,
Si digo lo que pienso, todos pensarán que soy un bicho raro. Este tipo de pensamientos son más comunes de lo que creemos. Una vez que tenemos al enemigo identificado, llega el momento de interrogarlo, de ponerlo contra las cuerdas. Es un proceso de confrontación interna. Vamos a someterlo a un tercer grado de preguntas incómodas. ¿Qué pruebas tengo de que esto sea cierto? ¿En qué me baso para pensar esto? ¿Es una percepción o una realidad? ¿Hay alguna otra forma de interpretar la situación? ¿Podría haber otra perspectiva más positiva? Te sorprendería la cantidad de veces que estos pensamientos negativos se desmoronan como un castillo de naipes cuando los enfrentamos a la lógica, a la realidad. Es un momento de revelación. Por ejemplo, imagina que te han invitado a dar una charla sobre un tema que dominas. Es una oportunidad para brillar. El miedo al qué dirán te susurra al oído. Te vas a quedar en blanco, vas a hacer el ridículo. Es un miedo común pero superable. En lugar de dejarte llevar por el pánico, respira hondo y pregúntate, ¿cuántas veces he hablado en público antes? ¿Cómo me he sentido en esas ocasiones? ¿Me he quedado en blanco alguna vez? ¿Qué hice para superarlo? ¿He preparado bien la charla? La preparación es clave para la confianza. Lo más probable es que, al analizar la situación con objetividad, te des cuenta de que tienes motivos para estar tranquilo, de que estás preparado y de que no hay razón para pensar que va a ser un desastre. La lógica vence al miedo. La reestructuración cognitiva es como un entrenamiento mental, como ir al gimnasio de la mente. Es un hábito que se fortalece con la práctica. Cuanto más la practiques, más fácil te resultará identificar y desafiar esos pensamientos negativos que te impiden avanzar. Es un camino hacia una mente más libre y positiva. Ahora que ya hemos empezado a desmontar esos pensamientos negativos que nos atenazan, vamos a construir una fortaleza interior, un escudo protector contra el miedo al qué dirán. Y para eso, vamos a recurrir a una herramienta infalible: nuestros valores personales. Los valores son como los cimientos de nuestra identidad. Son las brújulas que nos guían en la vida, las estrellas que nos marcan el rumbo. Son aquello que consideramos importante, aquello que nos hace vibrar, aquello por lo que merece la pena luchar. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores, cuando actuamos en coherencia con lo que creemos, el miedo al juicio ajeno pierde fuerza, se diluye como un azucarillo en el café. Piénsalo por un momento. ¿Qué es más importante para ti, agradar a todo el mundo o ser fiel a ti mismo? ¿Vivir una vida mediocre por miedo al qué dirán o perseguir tus sueños con valentía? Te pongo un ejemplo. Imagina que siempre has soñado con ser escritor, con compartir tus historias con el mundo. Pero el miedo al qué dirán te frena. ¿Y si a nadie le gusta lo que escribo? ¿Y si me critican? ¿Si se ríen de mí? Ahora, pregúntate, ¿qué es más importante para mí? ¿La aprobación de los demás o mi propia realización personal? Si la respuesta es la segunda, entonces tienes que escribir, tienes que compartir tu voz con el mundo, sin importar lo que piensen los demás. Cuando te enfocas en tus valores, cuando actúas desde la autenticidad, el miedo al qué dirán se convierte en un ruido de fondo, en una brisa que ya no te puede doblegar. Es como si llevaras una armadura invisible que te protege de las flechas envenenadas de la crítica. Te animo a que hagas un ejercicio de introspección. Coge un papel y un bolígrafo y escribe cuáles son tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que realmente te importa en la vida? ¿La honestidad? ¿La creatividad? ¿La libertad? ¿La justicia? ¿La compasión? Una vez que tengas claros tus valores, úsalos como guía para tomar decisiones, para actuar en el mundo. Deja que tus valores sean tu faro. Verás cómo el miedo al qué dirán deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para crecer, para ser más tú mismo, más auténtico y libre. Ya hemos visto cómo la reestructuración cognitiva y la conexión con nuestros valores nos ayudan a combatir el miedo al qué dirán desde dentro. Pero como en toda batalla, también necesitamos una estrategia de ataque, una forma de enfrentarnos al enemigo cara a cara. Y aquí es donde entra en juego la exposición gradual. La exposición gradual es una técnica psicológica que consiste en exponernos de forma progresiva a aquello que nos da miedo, en este caso, a las situaciones sociales que nos generan ansiedad por el qué dirán. Es como si tuviéramos que cruzar un río infestado de cocodrilos.
En lugar de lanzarnos de cabeza, lo que vamos a hacer es ir cruzando poco a poco, piedra por piedra, hasta llegar a la otra orilla. El objetivo es desensibilizándonos al miedo, poco a poco, paso a paso acostumbrar nuestro cerebro a esas situaciones que nos generan tanta ansiedad, hasta que dejen de ser una amenaza. Imagina, por ejemplo, que te aterroriza hablar en público. En lugar de empezar por dar una charla delante de 100 personas, lo que vamos a hacer es ir paso a paso. Primero, puedes empezar por hablar delante del espejo, luego delante de un amigo o familiar, después delante de un grupo pequeño de personas de confianza, y así sucesivamente, hasta que te sientas preparado para hablar delante de una audiencia más grande. Lo importante es que los pasos sean graduales, que no te excedas al principio, que vayas a tu ritmo. Si en algún momento te sientes abrumado, siempre puedes retroceder un paso, tomar un respiro y volver a intentarlo cuando te sientas más tranquilo. La clave de la exposición gradual es la constancia. Cuanto más te expongas a las situaciones que te dan miedo, más fácil te resultará gestionar la ansiedad y más rápido superarás el miedo al qué dirán. Es como aprender a montar en bicicleta. Al principio, te caes, te da miedo, pero si sigues practicando, si no te rindes, al final lo consigues, y la sensación de libertad es increíble. Así que ya sabes, si quieres vencer al miedo al qué dirán, no te quedes parado. Da el primer paso, aunque sea pequeño, y verás cómo poco a poco vas ganando terreno. Reducir el miedo al qué dirán no es una tarea fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha práctica. Pero te aseguro que estas estrategias que hemos visto hoy pueden marcar una gran diferencia en tu vida. Comienza por cuestionar esos pensamientos negativos que te limitan, conecta con tus valores más profundos y atrévete a dar pequeños pasos fuera de tu zona de confort. Recuerda, lo que otros piensen de ti no define tu valor, no determina tu camino. Si este video te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar sobre cómo el miedo al qué dirán te está afectando, dale a like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Seguiremos trabajando juntos para vivir con más confianza, con más autenticidad, sin miedo a ser quienes realmente somos.